El cielo estaba cargado de nieve, aunque aún no había caído ninguna. Era esa quietud gris y apagada la que presionaba los huesos como la tristeza antes de llegar a la piel. Alrededor de la tierra baldía, los álamos se alzaban desnudos como orcas, con sus ramas arañando el silencio. Los postes de la valla se inclinaban como hombres cansados que habían olvidado por qué estaban allí. En medio del campo abierto, ella estaba encorvada bajo el peso de un saco de flores y un bebé que lloraba. Su vestido estaba rígido por la sangre seca en el dobladillo, y su chal arrastraba por el suelo como una bandera de una guerra perdida. No lloraba, no pedía ayuda. El único sonido era la tos seca de su hijo menor y el gemido del viento contra la casa que había construido a medias y que no había conseguido mantener en pie. Sus hijos, 6 en total, se movían como fantasmas a su alrededor, descalzos, algunos enfermos, otros demasiado callados para lo que suelen ser los niños. El mayor, de unos 10 años, llevaba un hacha que parecía más pesada que él. Los gemelos, que apenas habían dejado los pañales, se aferraban el uno al otro y miraban al cielo. Se enderezó una vez solo para respirar. Su columna vertebral crujió como leña y se volvió lentamente hacia la casa. La puerta colgaba torcida. El porche había desaparecido. Las ventanas que había estaban ahora tapadas con viejas colchas, ennegrecidas por el hollín y el frío. Habían pasado 3 semanas desde que él murió. No había venido ningún predicador. Ninguna cruz marcaba la tierra donde había caído de las vigas del granero y se había abierto el cráneo como un melón. Él no había gritado, simplemente se había caído y había quedado allí tirado, con los cerdos olisqueando la sangre. Ella había arrastrado su cuerpo detrás del ahumadero, lo había envuelto en una lona y había esperado a que el suelo se ablandara. Pero ese año las heladas llegaron temprano, así que él permaneció donde estaba, rígido como una leyenda, mientras ella hacía lo que tenía que hacer. Cuando el caballo subió por la cresta, ella no miró. Demasiados hombres pasaban sin detenerse. Demasiados redujeron la velocidad, lo justo para contar a los niños y escupir. Los desconocidos significaban juicios o cosas peores. A veces ambas cosas, pero este redujo la velocidad, luego se detuvo y se quedó allí, en la colina, como si estuviera tratando de decidir qué tipo de hombre quería ser. Ella no saludó con la mano, no quería que la salvaran, solo necesitaba a Flower. Entonces, el crujir de los cascos sobre la escarcha se acercó. El sonido de un hombre desmontando lento y silencioso, como si hubiera venido a presentar sus respetos a los muertos. No habló, al menos al principio. Ella oyó el crujir de la silla de montar, la lluvia, el tintineo del polvo de su abrigo. Los niños se quedaron quietos, inseguros. Ella solo se giró cuando el bebé soltó un llanto cansado contra su pecho. Él se quedó de pie, tímido, junto a los escalones, con el sombrero en las manos y las botas cubiertas de barro seco. Su abrigo estaba gastado, pero limpio. Parecía como todos los hombres que llegan demasiado tarde y tal vez lo saben. Ella no dijo nada. Él carraspeó una vez. Señora, dijo como si la palabra fuera a desmoronarse en su boca. Entonces se le quebró la voz. Vio al bebé, a los niños detrás de ella, las manos agrietadas, las mangas rotas. No tienes por qué cargar con todo eso tú sola. Ella entrecerró los ojos y apretó la mandíbula. No tengo otra opción, dijo. Él asintió como si eso fuera suficiente. Aún así, no se movió. Se quedó allí de pie, con el sombrero en el pecho y la mirada fija en el suelo. Entonces, con una voz más suave que un susurro, dijo, «Ven conmigo, por favor». Ella lo miró fijamente durante un largo rato. Él no era joven. Tenía arrugas en la cara que no eran causadas por el viento, cicatrices en los nudillos, una pena en los ojos que se parecía demasiado a la suya. Su corazón no se conmovió, pero sus piernas temblaron y se tambaleó ligeramente antes de recuperarse. El niño mayor dio un paso adelante y, pequeño pero firme, se colocó a su lado como una sombra. No dijo nada, solo miró al hombre con ojos demasiado viejos para su edad. El hombre se arrodilló. «No estoy aquí para quitarle nada», le dijo al chico. «No estoy aquí para decirte cómo deben ser las cosas. Solo pensé que quizá podría ayudarte a llevarlo».
El viento se intensificó y por un momento nada más se movió. Ella miró al hombre. Su abrigo estaba raído, pero era cálido. Sus manos estaban firmes a pesar del frío. Y algo en ella se rompió, no con ruido ni con sollozos, sino con un suave suspiro, como el aliento tras una larga sequía. Su voz se quebró. ¿Tienes una carreta? Él se puso de pie. Sí, señora. Entonces ve a buscarla. Ella se dio la vuelta antes de que él pudiera ver las lágrimas. No nos quedaremos aquí otra noche. El carro llegó al atardecer. Se había marchado sin decir nada más. Era el tipo de hombre que no perdía el tiempo hablando cuando la acción bastaba. Ella no lo vio marcharse, pero lo escuchó. El sonido de los cascos se desvaneció entre los álamos como algo que se desliza en un río. Esperó hasta que el silencio volvió a ser profundo antes de decirles a los niños que recogieran lo que pudieran llevar. No era mucho. Una colcha cada uno, una lata de judías, la Biblia de su difunto marido, aunque no la había leído desde el funeral de su segundo hijo el año anterior. Cogió el hacha de las manos de su hijo y la envolvió en un paño engrasado. Entonces, el bebé que dormía contra su pecho se movió, como preguntándose a dónde iban. Ella no respondió. Los gemelos más pequeños lloraron cuando el frío les mordió los pies descalzos. Los envolvió en sacos de grano y los ató por los hombros. La hija mayor encontró el caballo de juguete de su hermana pequeña, un trozo de tela y dos clavos a modo de patas, y lo apretó contra su pecho como si fuera a galopar y llevarlos a todos lejos. Cuando las ruedas del carro finalmente chirriaron al llegar al claro, el sol ya se había ocultado tras los acantilados, derramando su luz en largas franjas de fuego y viento. El hombre se sentó en lo alto del banco, con las manos sueltas. Llevaba el cuello de la chaqueta levantado y la miró no como un salvador, ni como un extraño, sino como alguien que se prepara para algo sagrado o difícil. Ella no lo saludó, solo subió a los niños uno por uno al carro cama del carro, cubierta con paja y viejas mantas de montar. Tampoco hablaron, solo se oía el crujir de las botas, el susurro de la tela y el silencio del aire invernal. Por último, ella se subió a su lado, con la espalda rígida y la mirada al frente. El bebé se movió de nuevo y se acomodó. El hombre esperó un respiro, quizá dos, y luego azotó las riendas y los puso en marcha. No iban rápido, los surcos eran profundos, los caballos viejos, pero el ritmo del viaje le estabilizó el pulso. Cuanto más se alejaba la casa, más ligero se sentía su pecho. Me llamo Elijah, dijo tras casi 1,5 kilómetros de silencio. Ella no respondió al principio, luego dijo Ruth. Él asintió sin sorprenderse. ¿Tienes familia por aquí? No. Su voz era monótona, enterrada en Kansas. ¿Tu marido? Ella no lo miró. Él también. Recorrieron otro tramo en silencio. Los árboles se hicieron más escasos, el cielo más amplio. Las estrellas parpadeaban una a una, tímidas al principio, luego audaces. ¿Siempre ayudas así a los desconocidos?, preguntó ella sin amabilidad. Él se rascó la barba. Solo a los que siguen luchando. Eso le dolió en un lugar que ella no sabía que estaba abierto. Ella apartó la cara. ¿Tienes tierras?, preguntó en su lugar. 80 acres al norte de Sand Hollow. Cabañas, un pequeño granero que necesita arreglos, pero los pozos están bien. Ella asintió una vez. Eso era más de lo que ella tenía. El bebé se movió de nuevo, esta vez con un suave llanto. Ella lo acalló con facilidad. Elijah le echó un vistazo a su rostro, indescifrable en la oscuridad. ¿Qué le pasó?, preguntó con delicadeza. Tu marido, vaciló ella, construyó mal el granero, subió demasiado alto. La viga cedió. No preguntó si había sido un accidente. No hacía falta. El tipo de hombre que construía sin pedir ayuda solía caer más fuerte. ¿Bebe?, preguntó Elijah. Ruth miró de reojo. Siempre haces tantas preguntas. Él no se inmutó, solo las que importan. Ella pensó en mentir, pero sus manos estaban demasiado cansadas para eso. Empezó a beber después del tercer parto de un feto muerto, dijo. Cuando llegó la helada, creo que quería morir. Los caballos avanzaron. La noche se cerraba. ¿Y tú?, preguntó ella. Él la miró parpadeando. ¿Estás casado? Una pausa. Luego,
una sacudida de cabeza. Lo estaba. ¿Qué pasó? Él soltó una risa suave y amarga. Calera, en Missouri, se la llevó a ella y al bebé en la misma semana. El viento sacudía la hierba seca. Los niños se movían en la parte trasera de la carreta, medio dormidos, soñando con estufas y camas mullidas. ¿Tienes pensado volver a casarte?, preguntó ella con voz grave. Él la miró entonces larga y plenamente. Supongo que no, dijo. Hasta hoy ella miró al frente. La carretera se bifurcaba más adelante. Un camino serpenteaba hacia el río. El otro subía hacia las colinas. Él giró hacia las colinas. ¿Por qué te detuviste?, preguntó ella finalmente. ¿Por qué nosotros? Elijah apretó la mandíbula y luego se relajó. Golpeó suavemente la res y vio a una mujer que llevaba a 6 niños en una bolsa de harina como si nada. Pensó que Dios no quería que nadie atravesara el infierno solo. Ella no respondió, pero su mano, que descansaba sobre la espalda del bebé, se acercó ligeramente al banco que los separaba, sin tocarlo, solo acercándose. Elijah lo vio y no dijo nada. Únete a este viaje en el que las almas rotas vuelven a encontrar la fuerza. Suscríbete y no te pierdas el próximo capítulo. Llegaron a la cabaña cerca de la medianoche. No había ninguna linterna encendida en la ventana. No había nadie esperándolos, pero la luna colgaba baja y llena, bañando el mundo en plata y ceniza. La cabaña se alzaba achaparrada contra la ladera, medio tragada por los pinos oscuros, con el techo remendado con hojalata y corteza vieja. El humo se enroscaba débilmente desde la chimenea como el aliento de algo que acababa de despertar. Detrás había un granero bajo y desvencijado, con la puerta entreabierta, una bisagra, que gemía suavemente con el viento. Elijah bajó primero, con las botas crujiendo sobre la tierra helada. Ayudó a Ruth a bajar del carro, con sus manos callosas, pero suaves bajo el codo de ella. Ella no habló, pero tampoco se apartó. Los niños, rígidos y callados, seguían detrás como una lenta procesión de fantasmas. El interior de la cabaña era cálido, aunque sencillo. El fuego crepitaba en la chimenea. Muebles toscos de madera. Una mesa hecha con la puerta aserrada de un granero. 2 camas contra paredes opuestas, una cubierta con una piel de búfalo, la otra con gruesas colchas. El aire olía ligeramente a tabaco y jabón de pino. Pon a los pequeños donde quieras, dijo Elijah. Tengo un guiso de venado en la olla. No está fresco, pero está caliente. Ruth asintió. Primero desenvolvió al bebé y lo acostó con cuidado sobre la cama acolchada. Los demás se agolparon alrededor del fuego, extendiendo las manos como si no confiaran en que durara. Una de las niñas empezó a llorar en voz baja, pero Ruth no la calló. Deja que llore. Deja que alguien llore. Elijah removió el estofado de potlad en cuencos de hojalata desiguales y los repartió sin ceremonias. Los niños comieron despacio al principio y luego como lobos. Nadie habló. Ruth no comió. Se limitó a sentarse cerca del fuego, con las piernas recogidas bajo la falda y la mirada fija en las llamas. Elijah le sirvió un cuenco de todos modos. Lo dejó a su lado con un trozo de pan duro ablandado en manteca. No me debes nada, dijo él. Lo sé, respondió ella sin mirar. Aquí estás a salvo. Ella asintió. Tengo una segunda cama, dijo él en voz más baja. Oh, tocar un pelo de tu cabeza. ¿No es ese tipo de hombre? Lo sé, repitió ella. Él se quedó allí un momento, incómodo en su propia casa. La luz del fuego parpadeaba en su garganta mientras tragaba saliva con dificultad. Puedes quedarte todo el tiempo que quieras, dijo. Más tiempo si te conviene. Ruth se volvió hacia él entonces, sin ablandarse, sin confiar, solo viéndolo realmente por primera vez. Sus ojos estaban cansados. Sus hombros estaban caídos, como los de un hombre que había cargado con demasiado peso durante demasiado tiempo. Pero había una quietud en él como la piedra bajo el agua. Algo sólido, algo que no se rompía fácilmente. ¿Por qué yo?, preguntó por segunda vez ese día. Elijah se sentó en un taburete bajo frente a ella. Miró fijamente al mismo fuego. He visto a buenas mujeres destrozadas por hombres malos, dijo. He visto a mujeres fuertes morir demasiado pronto,
tratando de hacer lo correcto por gente que no movería un dedo a cambio. Pero nunca he visto a una mujer llevar a 6 hijos a través de una pradera invernal como si fuera la siguiente tarea que tenía que hacer. Se inclinó hacia adelante. No lloraste, no suplicaste, ni siquiera te inmutaste. Ella bajó la mirada. Me inmuté, susurró. Él negó con la cabeza, no donde importaba. El silencio entre ellos se prolongó largo y cálido. Los niños dormitaban ahora, acurrucados como cachorros cerca del fuego. El bebé exhaló y se acurrucó contra su mejilla. No te pido nada, dijo Elijah. Solo se detuvo. Ruth lo miró. ¿Solo qué? Se frotó la nuca. Solo que hace mucho tiempo que nadie se siente en silencio conmigo. Ruth parpadeó. Un suspiro se le atascó detrás de las costillas, demasiado dolorido para nombrarlo. Ella cogió el plato de estofado y comió despacio, metódicamente, como alguien que vuelve a aprender a hacerlo. Elijah no la miraba. Solo se quedaba mirando al fuego, como si éste fuera a responderle a algo. Al cabo de un rato, ella dijo, «Podemos echar una mano. El chico es fuerte. Yo sé limpiar la casa, así que cocinaré si tengo algo que cocinar». «No lo dudo», dijo él. Ella dudó. «Quizás nos quedemos durante el invierno». Él asintió. «Eso está bien, pero no prometo más que eso. No te lo estoy pidiendo», dijo él. Aún así, algo pasó entre ellos. No exactamente una tregua, no exactamente esperanza, solo el débil calor de una puerta que no se cerró de golpe. Afuera, la nieve comenzó a caer en copos ligeros y perezosos, de esos que acallan la tierra sin prisa. Ruth miró una vez hacia la ventana y luego volvió a mirar a sus hijos dormidos. Y por primera vez en semanas, tal vez meses, tal vez más, sintió el más mínimo atisbo de descanso. Las semanas siguientes fueron tranquilas, no fáciles, no cálidas, pero tranquilas, y en ese silencio algo creció, no de forma suave, sino constante. El tipo de ritmo que proviene del trabajo compartido y la confianza ganada con esfuerzo. Las mañanas comenzaban antes del sol, frías como huesos viejos. Ruth se levantaba primero, encendía el fuego y despertaba a los niños. Les ponía abrigos prestados y botas demasiado grandes, y los enviaba con Elijah a alimentar al ganado. El niño Jonah se acostumbró rápidamente, escuchando atentamente, trabajando en silencio como el propio Elijah. Los demás ayudaban en lo que podían, acarreando leña, recogiendo huevos, aprendiendo a reparar el techo con tela impermeable y esperanza. Elijah hablaba poco, pero observaba mucho. Un día arregló la puerta del granero con Jonah a su lado, guiando las manos del niño con calma y paciencia. Ruth estaba de pie detrás de la ventana, con una cadera apoyada en la encimera y un plato en la mano que se había enfriado en el agua. Observaba cómo Elijah se inclinaba para enseñarle a agarrar mejor, cómo escuchaba cuando el niño le preguntaba sobre clavos y peso. No hablaba como un maestro, solo como un hombre que transmitía lo poco que sabía. Ella apartó la mirada antes de que él pudiera volver la cabeza. El interior de la cabaña también cambió. No rápido, no de golpe, pero el aire se volvió más cálido, más pleno. Ruth fregó el suelo, sacudió el polvo de las viejas colchas, horneó el pan que pudo con harina gruesa y manteca. Los niños volvieron a reír. No fuerte, no descuidada, pero risa al fin y al cabo. Una mañana la niña más pequeña entró con una piña en la mano como si fuera un tesoro, las mejillas rosadas por el frío y los ojos brillantes. «Hay huellas de ciervos junto al arroyo», dijo. Elijah se arrodilló a su lado, con voz suave. «¿Crees que volverán?» La niña asintió solemnemente. Se dirigían hacia el sur. Él sonrió lenta y raramente. «Entonces estaremos atentos». Por la noche, después de que los niños se durmieran, Ruth se sentaba cerca del fuego remendando calcetines o hirviendo jabón. Elijah se sentaba cerca tallando madera. No siempre hablaban, pero tampoco estaban separados. A veces compartían una historia breve y seca. Otras veces, solo el sonido del viento a través de los aleros y el crepitar de las llamas entre ellos. Él nunca la tocó, ni una sola vez. Pero una noche, mientras ella dormitaba con un bebé en el pecho, su cabeza se deslizó hacia un lado.
Se despertó sobresaltada, con el corazón latiendo con fuerza y la respiración entrecortada. Elijah levantó la vista de su taburete, con las manos quietas. No se movió hacia ella. No habló. Solo la miró a los ojos con calma y esperó hasta que su respiración se calmó de nuevo. Ella no dijo nada, pero tampoco se alejó. Esa misma noche, mientras se lavaba, vio su reflejo en el agua del lavabo. Su rostro parecía diferente, no más suave ni más joven, sino más firme, como alguien que no solo había sobrevivido, sino que había permanecido. La primavera llegó lenta, pero segura. La nieve se derritió y se convirtió en un barro espeso y pesado. Los campos se abrieron crudos y a la espera. Elijah comenzó a remover la tierra detrás de la cabaña con un viejo arado y una mula prestada. Ruth se unió a él, atándose las faldas por encima de las rodillas y haciendo ampollas en las manos con los mangos. El sol salía con más frecuencia. El aire perdió su intensidad. Una mañana, ella le trajo un jarro con agua del arroyo y se quedó de pie al borde del campo. Él levantó la vista de su trabajo y vio el sudor y la suciedad en su rostro. Ella le entregó el jarro. «Te estás quemando hasta los huesos», le dijo. Él bebió a grandes tragos. «No es la primera vez», vaciló ella. «Tampoco será la última». Sus miradas se cruzaron. Esta vez, algo en ella no se inmutó. «Podrías haberte ido», dijo ella casi para sí misma. «Podrías haberlo hecho», dijo él. «No lo hiciste». «No», dijo él. «No lo hice». Le devolvió el frasco. Sus dedos se tocaron brevemente y desnudos. Ninguno de los dos dijo nada al respecto. Esa noche ella encontró el hacha, pulida y afilada, apoyada junto a la puerta. Sus botas, agrietadas y rígidas, estaban forradas con piel de una vieja piel. Ella no preguntó. Él no lo mencionó. Pero cuando él pasó junto a ella, junto a la chimenea, ella dejó que sus dedos rozaran su muñeca solo por un instante. Y en ese único segundo sin palabras, el dolor del último año se replegó sobre sí mismo, suavizado por la silenciosa posibilidad de lo que vendría después. La primera tormenta de la primavera llegó repentina, como una ira reprimida durante demasiado tiempo. Nubes oscuras, cargadas de lluvia, se acercaban desde el oeste, acompañadas de un viento que doblaba los árboles y hacía vibrar los huesos. Elijah lo olió por la mañana. Se paró en el porche con el sombrero calado y la mandíbula apretada, observando cómo el cielo se convertía en algo peligroso. «Trae a los trabajadores», dijo. «Ata la cuerda para tender la ropa». Ruth no hizo preguntas. Se movió rápido, llamando a los niños, reuniendo lo que podía, asegurando las ventanas con tablas viejas y cuerdas gruesas. El niño ayudó a Elijah a atar las puertas del granero y a colocar el heno en lo alto del desván, donde los terneros podrían mantenerse secos. El bebé, demasiado pequeño para entender, lloraba por el ruido. Ruth lo llevaba atado al pecho mientras trabajaba, meciéndolo con sus pasos. Al anochecer, el viento sopló con fuerza y la cabaña crujió bajo su peso. La lluvia azotaba de lado. Los árboles se agitaban como hombres que se ahogan. Dentro, se acurrucaron junto al fuego, los más pequeños envueltos en colchas. Ruth se acurrucó junto a ellos con los brazos extendidos como alas. Elijah se movía entre ellos, firme y tranquilo, comprobando si había goteras en las paredes y colocando trapos debajo de la puerta. Cuando la chimenea silbó y un fuerte golpe resonó en el techo, una de las niñas gritó y Ruth la abrazó. Su voz no se elevó, no se quebró. «Estamos a salvo», dijo. «Ahora estamos a salvo». Elijah se agachó junto a ellos. El bebé extendió los brazos hacia él sin miedo, con los dedos extendidos. Lo cogió con delicadeza y lo apretó contra su pecho, murmurando en voz baja y firme palabras sin sentido. Palabras que lo significaban todo y nada, como un río que habla a la piedra. La tormenta duró toda la noche. Por la mañana había pasado. La tierra estaba destrozada. Un árbol se había partido cerca del granero, a pocos centímetros de la pared. Los parterres del jardín estaban inundados, pero nadie había resultado herido. Ruth estaba de pie en la puerta, con los brazos cruzados con fuerza. El dobladillo de su falda estaba empapado. Elijah se acercó por detrás con 2 tazas humeantes en las manos. Sin dejar de estar de pie, le dijo,
Ella asintió y cogió la taza. No bebió, solo la sostuvo para calentarse. He estado pensando, dijo él en voz baja, en plantar hierba en la ladera norte, en arreglar la valla oeste para que la mula no se le escape, en construir otra habitación en la cabaña antes del próximo invierno. Ella no dijo nada. Él la miró con voz más lenta ahora. Lo haría de cualquier manera, Ruth. Contigo o sin ti, pero prefiero que sea contigo. Ella se volvió hacia él. La luz iluminaba su rostro lo suficiente para mostrar lo profundamente cansada que estaba. Pero ahora había algo más. No era tristeza ni miedo, era certeza. Elijah, dijo con firmeza, eres un buen hombre. Mis hijos están alimentados, están calientes. Vuelven a reír. Tragó saliva. Eso cuenta más que cualquier cosa que haya tenido en años. Él esperó. Ella miró hacia las colinas, los campos más allá, la valla rota, el pequeño montón de semillas que había tenido demasiado miedo de desperdiciar. No estoy hecha para la suavidad, dijo, pero sé trabajar, sé lo que es el hambre y sé reconocer las manos de un hombre que dice lo que piensa. Elijah asintió con la cabeza. Ella dijo, si me lo estás pidiendo, diré que sí. Entonces te lo pido. Sí. No fue romántico, no como en los libros. Pero cuando él extendió los brazos y ella se arrojó a ellos, sintió algo más fuerte que cualquier cosa que hubiera conocido jamás. Sin música, sin ceremonia, solo dos almas maltratadas por el mundo que seguían eligiendo. Los niños corrieron junto a ellos y luego gritaron al ver las botas en el charco, salpicando barro como pájaros que se elevan del suelo. Jonah miró atrás una vez, con los ojos muy abiertos al ver a su madre en los brazos de Elijah. No dijo nada, solo sonrió. Más tarde, Ruth se arrodilló en el jardín, removiendo la tierra húmeda con las manos, comprobando qué semillas habían sobrevivido. Elijah se acercó a ella. ¿Crees que podemos hacer que funcione?, le preguntó. Ella no levantó la vista, solo presionó una semilla contra el suelo y la cubrió con cuidado. Ya lo estamos haciendo. El verano llegó como un lento suspiro tras el dolor. Los días calurosos y abrumadores se alargaban con el trabajo y las noches eran suaves y silenciosas. Ruth se movía por los campos con un ritmo que incluso a ella le sorprendía. Sus manos se llenaron de callos de una forma nueva. Le dolía la espalda de una forma diferente a como le dolía antes, pero este dolor tenía un propósito. Se despertaba antes del amanecer y se sentaba en los escalones del porche con una taza de café. Elijah meditaba demasiado, observando cómo la niebla se levantaba de los campos como viejos fantasmas, marchándose para siempre. Los niños prosperaban. Jonah ayudó a Elijah a construir la valla de ese verano, más alta y resistente que la anterior. El niño hacía menos preguntas ahora, y cuando las hacía, eran sobre cosas como el peso de la madera o cómo conducir un equipo a través de un terreno difícil. Las niñas cuidaban de las gallinas, aprendieron a amasar pan sin que se lo pidieran y cantaban canciones en voz baja mientras trabajaban. El bebé dio sus primeros pasos en el suelo de tierra apisonada de la cabaña mientras Ruth lavaba la ropa en el arroyo. Cuando Elijah se lo contó, ella sonrió, no de forma exagerada ni ruidosa, sino con algo profundo que duró toda la tarde. Una tarde, Ruth estaba en la cocina removiendo el guiso mientras Elijah tallaba una cuna cerca del fuego. Trabajaba despacio, con cuidado, sin alardes, sin prisas, tal y como hace un hombre cuando sabe que algo está destinado a durar. Ella no le preguntó por qué. Ya lo sabía. A esas alturas, compartían la cama del rincón más alejado, aunque nadie lo mencionaba. Los niños se habían adaptado sin preguntas. Elijah nunca cerraba la puerta con llave. Ruth ya no se estremecía cuando el viento sacudía los aleros. Se movían juntos, no como amantes nacidos del calor, sino como dos ramas inclinadas en la misma dirección después de una tormenta. Una noche, los relámpagos parpadeaban en la lejanía, sobre las llanuras, una tormenta seca que nunca llegó hasta ellos. Ruth yacía junto a Elijah, con la mano apoyada en su pecho. ¿Alguna vez has pensado en volver?, le preguntó. A Missouri, respondió él. Ella asintió. No me queda nada allí, dijo él. Tumbas y recuerdos.
Ella se quedó callada un rato, luego dijo lo mismo. Escucharon el trueno que nunca llegó. Creo que podría estar embarazada, dijo ella en voz baja. Elijah se volvió para mirarla. Su rostro no cambió, pero le rodeó los hombros con más fuerza. ¿Estás segura? No, pero conozco mi cuerpo. Él no habló durante un buen rato. Simplemente se quedó allí tumbado, acariciándole lentamente la espalda con los dedos. ¿Tienes miedo?, le preguntó. Ella lo pensó. No, lo tenía. Ahora no. ¿Por qué no? Ella volvió la cara hacia él. Porque si pierdo no estaré sola. Elijah no respondió con palabras. Le besó la frente y la abrazó más fuerte y se quedó despierto mucho tiempo después de que ella se durmiera. Al día siguiente trajo más madera, empezó a montar una segunda mesa, reparó la cuna que había dejado a medias hacía años y la lijó con manos silenciosas hasta dejarla lisa. Los niños se dieron cuenta, pero no dijeron nada. Para la época de la cosecha, Ruth estaba segura. Por las mañanas sentía náuseas, le dolía el pecho, trabajaba más despacio, pero no paró. Elijah la seguía el ritmo, sin apresurarse nunca, sin tratarla como si fuera de cristal. Estaba atento, sí, pero sin ser autoritario. Ella lo amaba sobre todo por eso. Entonces, una mañana, llegó un jinete. El polvo se acumulaba rápido y con fuerza. Era un chico no mucho mayor que Jonah, que llevaba la insignia de ayudante del sheriff del condado. Al desmontar, le llovía polvo espeso que se arremolinaba desde sus botas. Señora Ishwa, le dijo a Ruth sin aliento. Señor, Elijah salió del granero con las mangas enrolladas y el sudor brillando en su cuello. ¿Qué pasa?, preguntó. El chico bajó la vista y cambió el peso de un pie al otro. Hay un hombre preguntando por el pueblo, dijo. Pregunta por una mujer con 6 hijos. Es su hermano. ¿Tiene papeles? Dice que se los ha llevado al este. A Ruth se le heló la sangre, dejó el cubo de lavar y se apoyó en el poste del porche. ¿Cómo se llama?, preguntó Elijah. El chico miró a Ruth. Jebediah Mason. Ella se tensó. Es mi hermano, dijo. Su voz era monótona. ¿O era Elijah? La miró con atención. ¿Quieres que vaya a hablar con él? Ella negó lentamente con la cabeza. No, lo haré yo. El chico parpadeó. Señora, no parece del tipo que se lo toma con calma. Ruth se enderezó. Nunca lo fue. Miró a Elijah. Tú me apoyarás. Él no dudó. Ya lo hago. Ella asintió una vez. Apretó la mandíbula. Apoyó la mano sobre el bulto que empezaba a formarse bajo el delantal. No tenía miedo. Ya no. Se reunieron con él 2 días después en la ciudad. Jebediah Mason se erguía junto a un tiro de caballos bayos y lustrosos, vestido con un abrigo negro demasiado elegante para un lugar como aquel. Llevaba la barba recortada. Las botas le brillaban, pero sus ojos eran los mismos de siempre, fríos, penetrantes y llenos de silencioso juicio. Observó a Ruth acercarse como un hombre que evalúa una herramienta rota. Ella ya llevaba su mejor vestido, azul descolorido, con un parche en la cadera. Elijah caminaba a su lado, con las manos firmes en su espalda. Los niños se quedaron al borde de la calle, callados bajo el toldo de la tienda de piensos. Vaya, dijo Jeb con un tono lento que no llegaba a sus ojos. Que me parta un rayo. Tienes peor aspecto de lo que pensaba. Ruth se detuvo a 3 pasos de él. No se inmutó, no lo saludó. ¿Qué quieres?, preguntó ella. Él sacó un papel doblado de su abrigo y lo agitó como una bandera. Estoy aquí para llevar a tus hijos a casa. Tengo la autorización legal firmada por el juez de Topeka. No eres apta, Ruth. Tu marido está muerto. Estás ocupando ilegalmente una tierra que no es tuya. No tienes medios, ni parientes cercanos, ni capacidad para criar a 6 hijos en la naturaleza con un hombre que no es tu marido. Elijah no se movió. Se quedó detrás de ella, inmóvil. Ruth apretó la mandíbula. Nunca te preocupaste por ellos cuando eran tuyos, dijo ella. Ni siquiera escribiste. Jeb sonrió levemente. No creí que fuera necesario. Pensé que entrarías en razón y nos enviarías a buscar cuando las cosas se pusieran difíciles. Siempre has sido orgullosa, Ruthie. Pensabas que eras mejor que el resto de nosotros. Lo soy, dijo ella. Las palabras cayeron duras y secas. La sonrisa de Jeb se desvaneció.
No tienes derecho, dijo él. Tengo todo el derecho, respondió ella. Porque me quedé, los enterré, sangré por ellos. Los alimenté cuando nadie más movió un dedo. Y no son tuyos, ni por ley, ni por sangre. Son míos. Jeb dio un paso adelante y dijo en voz baja. ¿Crees que la ley lo verá así? Ruth no se echó atrás. Creo que la ley no importa aquí. No si eres inteligente. Miró más allá de ella, luego a Elijah. La mirada que se cruzaron fue dura y prolongada. ¿Planeabas casarte con ella?, preguntó Jeb. Elijah no pestañeó. Ya lo hice. Era mentira. Pero sonó como una verdad absoluta. Ruth lo sintió en lo más profundo de su ser, cálido y claro. ¿Tienes los papeles?, preguntó Jeb. Elijah sonrió con suavidad y letalidad. Tengo un pueblo lleno de testigos. Jeb se volvió hacia el ayudante del sheriff que había traído la noticia. El chico estaba pálido e incómodo cerca de la oficina de telégrafos. ¿Lo garantizas?, preguntó Jeb. El ayudante asintió. Yo mismo vi al predicador. Llevan meses viviendo juntos. Criará a esos niños mejor que nadie. Jeb apretó la mandíbula, pero no dijo nada. Ruth se acercó, con voz tranquila. Puedes marcharte ahora, Jeb. O puedes quedarte y descubrir lo que pasa cuando todo un pueblo apoya a una mujer que no tiene nada que perder. La miró de verdad, y algo se rompió en su rostro. Siempre fuiste la testaruda, dijo. Ella asintió. Y la fuerte. Jeb bajó la vista hacia sus botas. Escupió una vez y volvió a subir a su carreta. Sin decir nada, dio la vuelta al tiro y se marchó lentamente, dejando tras de sí un remolino de polvo cansado. No miró atrás. Ruth se quedó allí, con el corazón latiéndole con fuerza. Entonces Elijah le tomó la mano, no por delante, sin guiarla. A su lado, los niños acudieron corriendo, gritando su nombre y abrazándole las piernas. Jonah se quedó atrás, pero su rostro se iluminó con algo parecido al asombro. Ella se acercó y lo atrajo hacia sí, apretando su cabeza contra su pecho. «Nos vamos a casa», dijo. Elijah se inclinó. «Esta vez para siempre», asintió ella, y cuando el sol se puso proyectando largas sombras doradas sobre el camino. Ruth miró a su alrededor, no como algo que temer, sino como algo que acoger, algo que construir, algo que transmitir. El anillo llegó 2 semanas más tarde, envuelto en tela, pequeño y sencillo. Él no se arrodilló. No pronunció ningún discurso, solo abrió la mano y esperó. Ella lo tomó, se lo deslizó, resopla, y luego colocó la palma de la mano sobre su pecho, justo donde latía su corazón. El otoño se instaló en silencio. El tipo de silencio que no significa vacío, sino paz. Los campos se tiñeron de oro y óxido. El viento perdió su fuerza y la tierra respiró más lentamente. Los días eran ahora más cortos, pero cada uno de ellos estaba lleno. Ruth trabajaba con una holgura en los hombros que no había estado allí el año anterior. Su vientre se redondeaba firme y seguro bajo el delantal. Los niños no preguntaban nada, simplemente lo entendían. Habían llegado a leer sus silencios, igual que ella había aprendido a confiar en la quietud de Elijah. No hubo ningún gran anuncio, ninguna celebración, solo días bien vividos. Elijah volvió a reparar el techo antes de que llegara la escarcha. Jonah le ayudaba a cortar leña, ahora lo suficientemente alto como para llevar fardos completos sin tropezar. Las niñas recogían manzanas del viejo árbol cerca del pastizal y aprendían a secarlas en tiras. Ruth les enseñó a guardar semillas para la primavera, a saber cuándo llegaba la escarcha temprano, a hacer guisos con casi nada y aún así alimentar a toda la familia. Una tarde, mientras el guiso burbujeaba a fuego lento y los niños jugaban fuera con jerseys remendados en los codos, Ruth se sentó junto a la ventana con un trozo de tela extendido sobre las rodillas. Era algodón suave y descolorido de una de las viejas camisas de Elijah, la que llevaba el día que vino a buscarla. Lo había guardado en silencio, recortando las mangas rotas. Ahora lo cosía para convertirlo en algo nuevo. Pequeñas y lentas puntadas, un vestido de bebé. Elijah observaba desde la puerta, con los brazos cruzados y una sonrisa tranquila en los labios.
¿Estás haciendo conjeturas? Preguntó. Ella no levantó la vista. Lo sé. Se acercó, se arrodilló a su lado y apoyó una mano en su rodilla. ¿Y si te equivocas? No me equivoco, respondió él con una risita. Por supuesto que no. Ella no sonrió, pero su mano se detuvo. ¿Alguna vez pensaste que estarías aquí? Preguntó ella así. Su pulgar quitó un hilo de su falda. Ni una sola vez, pero ahora no puedo imaginarme en otro lugar. El viento sacudía suavemente las contraventanas. Las risas de los niños resonaban en el patio. Ruth dejó a un lado la aguja y se volvió hacia él. Estaba perdida, dijo, no solo después de su muerte. Antes de eso pensaba que si seguía adelante, si seguía cargando con el peso, algo cambiaría. Pero nada cambió hasta que apareciste tú. Yo no te salvé, Ruth. Lo sé, dijo ella, pero te quedaste. No se besaron. No entonces, no era necesario. La calidez entre ellos había superado hacía tiempo la necesidad de pruebas. Vivía en las pequeñas cosas, como la forma en que él rellenaba la chimenea antes de acostarse, cómo ella colocaba sus herramientas justo donde a él le gustaba, la forma en que los niños lo miraban ahora cuando estaban heridos, orgullosos o inseguros. El amor por ellos no era una tormenta, era un refugio. En invierno la cuna estaba junto a su cama esperando. El bebé llegó en una noche tranquila, justo antes de que volviera la nieve, sin gritos, sin pánico. Ruth dio a luz tal y como había vivido, con una fuerza tranquila e inquebrantable. Elijah le cogió la mano durante todo el proceso, sin soltarla ni un solo momento. Cuando la niña llegó, rosada, llorando y fuerte, él mismo la cogió y la envolvió en la colcha que Ruth había cosido con retales. Una niña, tal y como ella había dicho. Ruth la apretó contra su pecho, agotada y radiante de una alegría que no necesitaba palabras. Los niños entraron de puntillas al amanecer, mirando de cerca y susurrando. ¿Cómo se llama?, preguntó Jonah. Ruth miró a Elijah. Él asintió. Hope, dijo ella. Ellos asintieron. De alguna manera parecía que ya lo sabían. Esa noche, Elijah talló su nombre en una nueva viga sobre la chimenea. Las letras no eran perfectas, pero eran profundas y limpias. Hope. El viento aullaba en la oscuridad, pero dentro de la cabaña hacía calor. El fuego ardía sin cesar. Los niños dormían tranquilos. Ruth mecía al bebé en la cuna, tarareando algo en voz baja y medio olvidado. Elijah la observaba, con una mano en el marco de la puerta y la otra descansando sobre su pecho, y por primera vez en su vida, sintió lo que significaba estar en casa. La historia no termina aquí. Suscríbete y continúa con nosotros para descubrir lo que hay más allá.